Se ha puesto muy de moda, sobre todo en canales de habla inglesa, la afirmación de que el karate no funciona para la defensa personal. Sin embargo, he decidido traer la pregunta al canal. ¿Sirve el karate para la defensa personal? La respuesta es que sí. Y en este video te voy a explicar paso a paso por qué pienso que es así. Comenzamos. Quiero aclarar antes de comenzar que no soy un karateka, no soy maestro de artes marciales, no tengo 7 cinturones negros ni mucho menos, no me considero un experto ni un sensei, son solamente una persona con un cierto conocimiento y una cierta experiencia. Y vengo a dar mi opinión. Mi intención no es ofender a nadie ni recriminar a nadie. ¿Okay? Ya dicho esto, continuamos. Primero que nada hay que hablar de la evidencia. ¿Qué nos dice la evidencia sobre las peleas en la calle? Cuando las peleas son mano a mano, es decir, desarmados, se puede ver que lo que más se usa son golpes de puño y combate en el suelo. Es decir, las peleas comienzan de pie, en algunos casos comienzan de pie, se dan de golpes y en algún momento se abrazan, se caen al suelo y se da lucha de piso. Basado en esto, ¿ok? Y también en que todo el que ha peleado en la calle sabe que una cualidad fundamental para no perder es ser capaz de aguantar muy bien los golpes, podemos decir que el karate es muy efectivo. ¿Por qué? Porque el karate, primero, tiene un muy buen trabajo de striking, tanto con los puños, es decir, son muy buenos golpeando con los puños, como con las piernas, es decir, tienen muy buenas patadas. Además de eso, también hay derribos en el karate. Y tienen además de esto un excelente trabajo de endurecimiento. Es decir, endurecen sus puños para soportar mejor los golpes, entrenan los golpes para darlos con fuerza, entrenan las patadas para patear con fuerza, con técnica y con un buen timing, y entrenan los derribos para poder tumbar a una persona cuando sea necesario. Entonces, punto número 1, los golpes. Los golpes del karate son muy buenos, son muy rápidos y muy fuertes, ¿ok? No son iguales a los del boxeo. ¿Okay? Los boxeadores tienen un mejor manejo de los golpes de puño. Sin embargo, los del karate también son muy buenos. Además de esto, como les dije, endurecen muchísimo sus puños. Si ustedes ven a un maestro de karate Kyokushin, van a ver que sus manos parecen mazos de lo grande y trabajadas que están. ¿Okay? Pero son muy duras. Número 2, patadas. Las patadas también son muy buenas y son muy poderosas. Tienen la Yokogeri, que es la patada lateral, la Mawashi Geri, que es la patada circular, y son muy buenos pateando los karatecas, ¿ok? Tienen un excelente trabajo del kicking, de lo que es el trabajo de patadas. Son muy elásticos, las patadas llevan mucha potencia. Pueden ver de hecho en competencias de karate Kyokushin como muchas veces noquean a, a, a los oponentes con patadas circulares a la cara. Hay gente a la que le han zafado la mandíbula, hay gente a la que le han volado los dientes en competencias de karate Kyokushinkai. Más que nada porque en el Kyokushin las competencias son sin guantes, ¿ok? Y sin protectores. No usan cascos, no usan guantes, no usan pateras, ni nada por el estilo. ¿Okay? Son a puño limpio. De hecho, mi sensei, un saludo a mi sensei, él fue practicante, o bueno, todavía es practicante de karate Kyokushin. Los derribos. Como dije antes, el karate tiene derribos y se pueden apreciar en katas, en bunkai, que tienen derribos en su arte marcial. Quizás, vuelvo y repito, quizás no sean tan efectivos o eficaces como los del judo, pero ahí están y son bastante buenos. Y en una situación de pelear real en la calle contra una persona que los quiera agredir, van a poder derribarla si consideran que necesitan hacerlo. Ahora, ¿cuál es la desventaja del karate? ¿Okay? Lo que la mayoría de la gente critica es que es muy deportivo. Y esto es muy relativo. ¿Por qué? El karate Shotokan, que es lo que por lo general se le viene a la mente cuando se habla de karate, es bastante deportivo y reglamentado, ¿ok? En las competencias de karate Shotokan, las competencias son por puntos, es decir, te doy un golpe, punto, para, te doy un golpe, punto, para. Y se usa mucha protección, se usan guantes, se usan en algunos casos pateras, se usa casco, en algunos casos he visto que usan protector bucal. Sin embargo, vuelvo y repito, esto es solamente una forma competitiva de karate, una. ¿Okay? También está el kudo, que es, se usan guantes, se usa casco, pero hay derribos, hay golpes, patadas, lucha en el suelo. Y hay también las de karate Kyokushin, que son patadas, golpes, no golpes de puño a la cara, pero sí al torso, y todo esto sin usar protección. Ahora, ¿cuál sí considero yo un problema en el karate? Que al igual que muchas otras artes marciales tradicionales, la curva de aprendizaje es muy larga. ¿Qué quiere decir? Que se tarda bastante en adquirir las habilidades necesarias
para afrontar una pelea. No son tan directas o el entrenamiento no es tan directo como lo sería, por ejemplo, el de Muay Thai, el de MMA o de estilos de defensa personal modernos como el Combat Tips, el Krav Maga. Sin embargo, aún así, vuelvo y repito, el karate es una muy buena opción. Si tienes que defenderte en la calle, en una pelea mano a mano, sin armas, y sabes karate, créeme que vas a estar muy bien posicionado, siempre y cuando hayas entrenado con la persona correcta y de la manera correcta. ¿Okay? Eso fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Voy a traer más temas como este al canal, disculpen que el video lo haga tan rápido, sin embargo es que cuento con poco tiempo el día de hoy. Sin embargo, no quería dejarlo sin video. Así que nada, espero que les haya gustado. Like, suscriban, compartan y nos vemos en la próxima. Chao.